Bienvenidos una vez más, familia de Canal del Misterio. Hoy nos alejamos del análisis deportivo convencional y del ruido mediático. Vamos a observar un fenómeno global desde una perspectiva que pocos se atreven a tocar, la perspectiva de lo invisible. Cada 4 años el planeta parece detenerse, pero ¿es solo un juego? ¿O estamos ante un ritual de masas diseñado para algo que escapa a nuestra comprensión cotidiana? Hoy vamos a desentrañar qué sucede cuando 4.000 millones de mentes se enfocan simultáneamente en un solo punto de la Tierra. Vamos a hablar de la creación de una entidad energética colosal, el egregor del fútbol, y lo haremos conectando los puntos entre los antiguos rituales mayas, la psicología profunda de Carl Jung y la inquietante teoría de nuestro querido JJ Benítez sobre un dios azul que nos observa. Prepárense, porque después de este programa nunca volverán a ver un partido de la misma manera. Para quienes se acercan por primera vez a este concepto, debemos definir qué es un egregor. En las antiguas tradiciones herméticas y en la psicología profunda, un egregor es una forma de pensamiento colectiva. No es algo físico, pero tiene una fuerza real. Surge cuando un grupo humano, en este caso casi la mitad de la población mundial, comparte una emoción intensa, una intención clara y un enfoque inquebrantable. Recordad lo que hablábamos en nuestro vídeo sobre el subconsciente colectivo. Estamos unidos por una red invisible de información. Durante un mundial, esa red se sobrecarga. Imaginad miles de millones de hilos energéticos convergiendo en un solo balón. Esa acumulación de esperanza, angustia, alegría y miedo no se disipa en el aire, se condensa. Se crea una entidad energética que se alimenta de nuestra atención. Muchos investigadores sugieren que este egregor, una vez formado, empieza a influir en nosotros, creando una atmósfera de hipnosis colectiva donde la realidad parece vibrar de una forma distinta. Es una batería de proporciones planetarias que nosotros mismos cargamos con nuestra pasión, y cuando esa batería alcanza un nivel crítico de carga, comienzan a manifestarse fenómenos que la ciencia convencional todavía no puede explicar. Pero este fenómeno no es nuevo. Para entender el presente debemos mirar hacia las selvas de Mesoamérica, a las ahora silenciosas ruinas de Chichén Itzá o Tikal. Allí, el juego de pelota no era un deporte, era una representación cosmogónica, un ritual sagrado donde el movimiento del balón simbolizaba el tránsito de los astros y la lucha entre la luz y la oscuridad. Aquellos campos de piedra eran verdaderos centros ceremoniales diseñados para canalizar la energía de la tierra y del cielo. Los mayas sabían que el juego podía abrir portales y que el sacrificio, físico o energético, alimentaba a los dioses. Si observamos los estadios modernos, veremos que la estructura no ha cambiado tanto. Su forma circular o elíptica no es solo por visibilidad. Funcionan como auténticos resonadores acústicos y vibracionales. Son las catedrales del siglo XXI. El rugido al unísono de 80.000 personas en un estadio no es solo ruido. Es una onda de choque de coherencia cardíaca que impacta en el campo. ¿Son los estadios modernos los nuevos templos donde, sin saberlo, seguimos alimentando antiguas fuerzas a través del ritual del juego? Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de nuestra arquitectura moderna. En este punto, es imposible no recordar las palabras de nuestro gran amigo JJ Benítez. En su reveladora obra Dios es azul, JJ nos propone una visión que rompe todos los esquemas. La existencia de una inteligencia superior, quizá tecnológica, quizá de otro plano, que nos monitoriza desde ese azul infinito del cosmos. Si aceptamos la tesis de JJ, el Mundial adquiere una dimensión sobrecogedora. ¿Y si este evento fuera una especie de baliza energética? Imaginad que desde fuera, desde esa observación silenciosa que describe Benítez, lo que se ve no son personas pateando un balón, sino un destello inmenso de energía sincronizada. JJ siempre nos dice que la realidad es mucho más compleja y fascinante de lo que nos cuentan. Quizá el fútbol sea la herramienta que permite a esa inteligencia sincronizar la psique humana a escala global, captando nuestra señal de forma nítida. Como bien decíais muchos de vosotros en los comentarios de nuestras entrevistas anteriores, parece que somos parte de un experimento de conciencia donde nosotros somos los emisores y Dios es el receptor. Esto nos lleva a las anomalías, a esos momentos donde la lógica parece romperse en favor de algo más profundo. ¿Cuántas veces hemos presenciado hitos en el último segundo que desafían toda probabilidad?
En Canal del Misterio no creemos en la suerte, creemos en la causalidad. Aquí es donde entra en juego un concepto fundamental de la psicología de Carl Gustav Jung, la sincronicidad. Jung la definió como un principio de conexión acausal, es decir, eventos que no están conectados por una causa directa, pero que aparecen unidos por un significado profundo. No son casualidades, son coincidencias significativas que ocurren cuando el inconsciente colectivo de un grupo grande de personas se activa con gran intensidad emocional. Jung creía que cuando muchas mentes se enfocan en un mismo símbolo o resultado con suficiente fuerza, el campo de la realidad puede reorganizarse de formas que desafían la lógica lineal. El inconsciente colectivo no solo recibe información, también puede influir en el mundo físico a través de estas sincronicidades. Veamos cómo esto se ha manifestado en la historia del fútbol mundial. Uno de los ejemplos más dramáticos es el Maracanazo de 1950. Brasil era el claro favorito para ganar su primer mundial. El país entero vivía en un estado de euforia colectiva. Se habían construido estadios enormes y la confianza era absoluta. El egregor brasileño era tan poderoso que la derrota parecía imposible. Sin embargo, en el partido decisivo contra Uruguay, algo se rompió. El gol de Guilla en el minuto 79 no solo significó la derrota, significó un colapso del egregor nacional. Millones de brasileños que estaban conectados emocionalmente sufrieron un trauma colectivo que duró décadas. La excesiva presión y la arrogancia del egregor generaron un efecto contrario. Jung habría dicho que fue una sincronicidad que reveló el lado oscuro de un egregor descontrolado. Pasemos ahora a otro momento icónico, la mano de Dios de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986. Más allá de la polémica deportiva, las propias palabras de Diego fueron reveladoras. Él no dijo «fue mi mano», dijo que fue un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Argentina venía de una guerra traumática. Un país entero vibraba con una sed de revancha y esperanza casi mística. ¿Fue aquella mano el resultado de un impulso físico o fue la presión de un egregor nacional tan potente que, a través de la sincronicidad junguiana, empujó la realidad para que el árbitro no viera lo evidente? Y llegamos a la final de Qatar 2022. La cantidad de sincronicidades numéricas fue asombrosa. El número 18 apareció una y otra vez. La final se jugó el 18 de diciembre. El gol de Messi llegó en el minuto 108. Y habían pasado exactamente 36 años, 18 más 18, desde el último título. Para Jung, estas no serían simples coincidencias estadísticas. Serían signos de que el inconsciente colectivo argentino, y quizás el de millones de personas en el mundo, estaba escribiendo activamente el desenlace. Planteamos, por tanto, la hipótesis de la mente sobre la materia a escala global. Si el egregor es lo suficientemente fuerte, si el inconsciente colectivo proyecta un resultado con intensidad total, se produce una alteración en las probabilidades cuánticas en el césped. La intención masiva actúa como una presión invisible que empuja el balón, nubla la vista del oponente, o como vimos en 1950, puede incluso generar un colapso cuando esa misma presión se vuelve excesiva. Son las sincronicidades que muchos de vosotros reportáis en los comentarios. Sentir un escalofrío o saber que el gol viene segundos antes de que ocurra. No es casualidad, es que vuestra conciencia está sintonizada con la corriente principal de esa red que Jung, J.J. Benítez y otros investigadores llevan décadas señalando. Al final del día, el Mundial pasará, los estadios quedarán vacíos como las ruinas mayas, y el ruido cesará. Pero lo que queda es la lección. Somos capaces de unirnos en una sola alma global. El egregor del fútbol nos demuestra algo fascinante. Esa energía colectiva puede usarse tanto para crear milagros como para generar colapsos. Depende de la calidad de la intención y de la madurez con la que la canalicemos. La pregunta que os dejo es, ¿hacia dónde queremos enfocar esa inmensa energía en el futuro? Porque si el egregor del fútbol tiene tanto poder, imaginad lo que podríamos crear si dirigiéramos esa misma fuerza hacia la sanación, la paz o la evolución de la conciencia humana. Como siempre, vuestras experiencias son el corazón de este canal. ¿Habéis sentido esa vibración especial durante algún mundial? ¿Habéis vivido sincronicidades que no podéis explicar? ¿Habéis tenido sueños premonitorios o señales que conecten con lo que hoy hemos hablado? Os leo con atención en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a lo profundo. Buscad siempre la luz.
Mantened vuestra vibración alta y recordad que aunque nos sintamos pequeños, somos parte de un diseño infinito y azul. Luz para todos.